voy a hacer algunas conclusiones. Bueno, las regiones subdensas del universo vendrían a ser lo que se conocen como vacíos cosmológicos. Cuando miramos el universo, esto que estamos viendo acá es un relevamiento de galaxias, el 2DF, es una cierta sección, digamos, esto engloba una cierta rebanada del universo, entre ciertas declinaciones, y podemos ver cómo el universo, o sea, cada uno de los puntitos acá en esta imagen son galaxias, como uno de los puntitos negros, y podemos ver cómo se forman estructuras filamentosas, cómo se forman grandes concentraciones de galaxias, y cómo hay ciertas regiones más desprovistas de galaxias, o sea, más vacías, que esas son las regiones más subdensas, que son las que vamos a estudiar. Entonces, estas regiones subdensas, que son las que vamos a referirnos como voids o como vacíos, tienen densidades típicas en un contraste de densidad de menos 0.9, donde, bueno, el contraste de densidad es la densidad que hay en ese punto menos la densidad media del universo, dividido la densidad media del universo. Entonces, cuando la delta es chica, quiere decir que la densidad en ese punto es chico, entonces estamos en una zona subdensa. Bueno, normalmente también uno encuentra que en la zona central del void es donde está la menor densidad, puede ser el 5% de la media, y bueno, el void va creciendo hacia los bordes, digamos, va aumentando su densidad, ya que en algún punto tiene que alcanzar la densidad media del universo. Entonces, bueno, tiene bordes pronunciados. Entonces, en estas regiones más subdensas hay muchos trabajos que estudian cómo son las galaxias y las estructuras que hay allí. Entonces, bueno, normalmente se encuentra, mirando siempre relevamientos, ¿no? Que la estructura de los voids, o sea, de esta zona subdensa, está trazada por galaxias débiles. Bueno, el colapso de estructuras y la acreción de masa de los halos es menor en estos ambientes en comparación de otras regiones. Por eso es como que también son como regiones del universo menos evolucionadas. Las galaxias también allí son con alta formación estelar específica, por eso son azules. Y tienen, si uno se fija, a una dada masa de halo dentro de un void y dentro de una región de una densidad media, el void, digamos, el halo del void, uno va a encontrar frecuentemente que tiene menor masa estelar. Entonces, conocemos las propiedades observacionales de las galaxias en estos ambientes. Lo que queremos hacer nosotros en este trabajo es caracterizar las propiedades bariónicas de los halos en estas estructuras, en estos ambientes, para, bueno, de una manera después inferir o comparar con lo que observamos. Entonces, las herramientas que vamos a utilizar son simulaciones numéricas y particularmente resimulaciones. Entonces, a lo largo de este trabajo utilizamos diferentes simulaciones y resimulaciones. Todas las corrimos con el código MUSIC para generar sus condiciones iniciales. La integración de las simulaciones se hicieron con el código Gizmo. Los halos se identificaron con el código Rockstar. Los modelos astrofísicos que utilizamos fueron los de Springel 2003. Y la identificación de los vacíos se realizó con el código de Ruiz 2015. Entonces, la idea de las resimulaciones es, en una simulación base, identificar la región que queremos resimular, que en nuestro caso van a ser los voids. Entonces, se hace una simulación cosmológica grande, digamos, en este caso fue de 500 megaparsec, se identificaron los voids y se seleccionaron algunos y se los resimularon. Entonces, para resimular los voids, recordemos, lo que había que hacer era, en la condición inicial, identificar cuáles son las partículas que lo componen y agregar en esa región mucha más resolución. Entonces, en esta figura que estamos viendo acá, la zona central, que parece como toda lisa, digamos, son muchas partículas, ahí hay mucha densidad de partículas, y son las partículas que, después de que se haga de vuelta la simulación, van a formar el void. Y son partículas de alta resolución. Y en la zona más externa están las partículas de más baja resolución, que son las que sirven para reproducir los efectos tidales. Entonces, una de las cuestiones, o sea, uno crea esta condición inicial, o sea, agrega más resolución en esta parte, uno genera también un gradiente de resolución, en el sentido de que estas diferentes capas de partículas son paulatinamente con masas mayores. Entonces se genera un gradiente de resolución para evitar interacciones entre las partículas internas de baja masa
con las partículas externas de muy alta masa para evitar problemas numéricos. Entonces se genera esta condición inicial y se vuelve a integrar toda la simulación con el código Gizmo. Y cuando hacemos la resimulación agregamos astrofísica con los modelos subgrid de Springer del 2003. Estos modelos subgrid lo que hacen es, uno agrega partículas de gas, y estas partículas de gas tienen una parte de la población fría y una parte de masa, digamos, caliente. Y se modelan mecanismos que intercambian energía entre estas dos fases, fría y caliente, y de esa manera uno implementa la formación estelar, como por ejemplo cuando una partícula tenga mucha población fría. Cuando las partículas se transformen en partículas de estrellas, generan feedback por supernovas, eso genera un cambio de energía, digamos, y eso va a calentar las partículas que haya en el entorno de las estrellas que se forman. Y después, bueno, el cooling, digamos, lo que va a hacer, o sea, cuando empiecen a radiar las partículas, van a disminuir su población caliente y van a ir enfriándose. Entonces, de esa manera, uno con esto genera un proceso autorregulatorio. Y después, brevemente, la identificación de vacíos se realiza primero haciendo una teselación de Voronoi en un catálogo de halos. Se buscan aquellas celdas que tengan un contraste de densidad de menos 0.8, que son, van a ser, o sea, se buscan las más subdensas, que son las candidatos a centro de Void. Entonces se empieza a calcular el contraste de densidad integrada alrededor de los centros de estas celdas, hasta que alcanza una densidad integrada de menos 0.9 en esferas, es la integración. Y después se relocaliza el centro de la celdita mediante una caminata aleatoria, se vuelven a integrar las esferas, siempre uno se queda con la celda mayor y después se terminan limpiando superposiciones y de esa manera uno construye un catálogo de halos esféricos. Entonces, en esta simulación que está acá, es la simulación base, es una simulación de solo materia oscura, es un box cosmológico de 500 megaparsec de lado, y acá lo que están viendo es un corte transversal, un corte de 5 megaparsec, digamos, proyectado sobre el eje Z, y el lado derecho es la simulación a redshift 0, o sea, al universo actual, y al lado izquierdo está redshift 4, o sea, un universo más viejo, más temprano, mejor dicho. Entonces, bueno, acá podemos ver, bueno, por ejemplo, cómo las zonas más subdensas, que en un principio, digamos, tenían una cierta subdensidad, a Z0, esas subdensidades se incrementan mucho, digamos. Entonces se van formando grandes vacíos, y lo mismo como las concentraciones donde hay mayor densidad de materia, a medida que evoluciona el universo, esos contrastes se incrementan, digamos, y se forman grandes nodos, grandes filamentos. Entonces, bueno, en esta simulación es que se identificaron los vacíos. Estos que están viendo acá son los perfiles de densidad integrada de todos los voids. Y bueno, se identificaron casi 1400 vacíos, y se los clasificó según tipo R o tipo S, según el trabajo de Ceccarelli 2013, según qué perfil tenían. Entonces, aquellos tipo R son los que tienen un perfil en densidad integrada que crece, digamos, paulatinamente, hasta alcanzar la densidad media del universo, que sería un contraste de densidad de 0. Y aquellos void que en algún momento superan en la densidad media del universo y después el perfil empieza a caer hasta alcanzar la densidad media del universo, son aquellos void que tienen una gran subdensidad, digamos, y una gran pared al costado, de manera que uno tiene baja densidad y cuando llega a la pared tiene como un pico de densidad. Entonces, la dinámica de los tipo R y los tipo S es muy diferente, porque los tipo R están en proceso de expansión y los tipo S están en proceso de colapso. Por eso es que se forma una gran pared, digamos, porque en el colapso se va como acumulando materia en el borde del void. Entonces, la dinámica que tienen es diferente, entonces se seleccionaron dos, uno R, uno S, y se los resimuló. Entonces, acá los podemos ver. Esto es un corte transversal de 5 megaparsec proyectado, donde están viendo las partículas de gas de la simulación. Entonces, bueno, el tipo R tiene una subdensidad en el centro, pero uno, a medida que se aleja, digamos, no ve ninguna pared muy fuerte, como si lo ve en el S, digamos. En el S, que es el de la derecha, tenemos la subdensidad en el centro y podemos ver cómo tiene una fuerte pared que lo está envolviendo. Entonces, bueno, los radios fueron de 9.5 y 9.75 megaparsec. Acá lo que podemos ver es cómo el efecto de la resimulación nos permite mejorar el grado de resolución. Esto que están viendo acá es el void S,
fíjense, los filamentos estos son los que corresponden a este buoy. Es el buoy S en la simulación base. El buoy estaría acá. Entonces, estas fueron las partículas que se rastrearon hasta la condición inicial y se les agregó más resolución para resimularse. Entonces, a la derecha vemos cómo quedó la resimulación, donde lo que están viendo es solo materia oscura, digamos, acá. También esto pasa por el centro del buoy, son 5 megaparsec proyectados sobre el eje Z. Entonces vemos que recuperamos la misma estructura, uno puede ver que están los mismos filamentos de un lado y del otro, pero hay mucha estructura que internamente, por ejemplo, aparece en la resimulación y que en la simulación base, por la baja resolución que uno tiene, no puede ver. Entonces, las simulaciones que utilizamos fueron la simulación base, donde se identificaron los vacíos, y las dos resimulaciones del buoy S y del buoy R. Bueno, acá hay algunos datos sobre la resolución que tenemos, o sea, la masa por partícula. Podemos ver cómo inicialmente uno tiene 30 millones de partículas de gas, y a Z0, esta tablita de acá es a redshift 0, de las 30 partículas de inicial que tenemos de gas, 27 siguen siendo gas y 2.5, o sea, 2 millones y medio se transformaron en partículas de estrellas. La materia oscura es la misma cantidad de partículas. Y acá hay algunos datos sobre la cosmología que utilizamos, que es un Lambda-Cold-Dark estándar. Bueno, entonces ya con las resimulaciones, lo primero que hicimos fue calcular los perfiles de densidad integrada, tanto para los bariones, o sea, para las estrellas y el gas, como para la materia oscura, y compararlos con el perfil que teníamos en la simulación base para ver si estamos recuperando la misma estructura. Entonces, a la izquierda está el buoy S, a la derecha el buoy R, la línea negra es la simulación base, la línea roja es la resimulación, la materia oscura es la resimulación, la línea azul son los bariones de la resimulación. Entonces, podemos ver cómo en términos generales el perfil se recupera, o sea, por ejemplo, acá donde está la pared del buoy, está tanto para la resimulación como para la base. En el centro del buoy tenemos un poco de ruido debido al shot noise, pero en general estamos recuperando la misma estructura, tanto para el S como para el R. Y podemos ver que pareciera que hay, o sea, muy débil, pero un cierto bias, en el sentido de que el contraste es más fuerte, por ejemplo, para la materia oscura, en comparación de para los bariones. Después lo que hicimos fue calcular el perfil de densidad, pero diferencial, o sea, el anterior era el integrado, y lo que hicimos fue estudiar, utilizar SPH, digamos, hidrodinámica de partículas suavizada, o sea, que consiste en, a partir de una distribución discreta de partículas, calcular un campo continuo mediante la interpolación de las propiedades de las partículas con un kernel interpolatorio que es un spline cúbico. Entonces, la densidad en un punto cualquiera se calcula de esta manera, haciendo una sumatoria de la masa de las partículas con su kernel interpolatorio. Entonces, acá lo que estamos viendo es a la izquierda el buoy S, a la derecha el buoy R, en azul el perfil trazado por el gas y en rojo el perfil trazado por la materia oscura, donde la región sombreada es la dispersión, el error, digamos, que está calculado mediante Jackknife. Y bueno, estos perfiles se calcularon para el gas de la siguiente manera. Uno, a partir del centro del void, construye esferas a diferentes distancias del centro del void. Esa esfera uno la divide en, creo que eran 72 puntos equidistante, y en cada uno de esos puntos, donde no va a haber una partícula, uno con SPH, o sea, con la interpolación con el kernel, uno calcula cuál es la densidad en ese punto. Y después se hace un promedio de las 72 puntos que hay en cada esfera y se calcula la densidad promedio a ese radio. Y bueno, de esa manera construimos estos perfiles, donde podemos ver que, bueno, el perfil trazado por la materia oscura tiene un contraste de densidad también siempre mayor que el trazado por el gas. Y también podemos ver cómo, esto es un solo void, digamos, o sea, un S y un R, cómo utilizar SPH introduce grandes incertezas a la hora de calcular el perfil, y eso es debido a que hay muchos órdenes de magnitud de diferencia entre la densidad que uno tiene para una partícula que está fuera de un halo, por ejemplo, a una que está dentro de un halo. Entonces, según yo me estoy parando o no cerquita de esa partícula, la voy a tomar o no para hacer esta cuenta, y eso introduce muchas incertezas después cuando calculo el error con Jackknife.
Entonces, bueno, la primera parte del trabajo es calcular las propiedades, estudiar un poco las propiedades bariónicas que tienen los halos. Y para eso lo que vamos a hacer va a ser estudiar las fracciones de las componentes bariónicas estelares en los halos, estimar las temperaturas, calcular las densidades y estudiar los entornos locales de las estrellas. Entonces, bueno, los halos los identificamos con Rockstar. Para identificar qué partícula de la simulación pertenece a cada halo, lo que hicimos fue pararnos en el centro del halo, que ese es un dato que te da el identificador, y ver cuáles son las partículas que se encuentran a los dos radios viriales, ya sea de estrellas, de gas o de materia oscura, y esas las utilizamos como partículas del halo. Construimos este gráfico donde tenemos en el eje X las partículas de gas que tiene cada halo, y en el eje Y la fracción de bariones sobre materia oscura que tiene cada halo. Entonces uno esperaría quizás que la fracción se corresponda a la fracción cosmológica, que es de 0.18, que es la línea punteada blanca. Pero cuando uno construye estos gráficos, podemos ver que para halos de pocas partículas de gas, esta zona de acá, estamos muy lejos de esa fracción. Y eso, bueno, es debido a que estamos en halos muy chicos y estamos por debajo del nivel de resolución que tenemos. Entonces, estos halos, digamos, no están bien calculados. Entonces, el criterio que utilizamos fue decir, como el kernel interpolatorio del SPH distribuye las propiedades de gas en las 56 partículas vecinas de cada partícula de gas, entonces un halo que tiene al menos 56 partículas de gas, la 56 vecina más cercana a cada partícula de gas que está dentro del halo, necesariamente está dentro del halo. Entonces, la masa de esas partículas de gas se distribuye en partículas que están dentro del halo. Entonces es correcto, digamos, para un halo que tiene 56 partículas de gas, sumar las 56 partículas de gas que tiene y decir, bueno, esta es la masa de gas que tiene este halo. Entonces, con ese criterio nos quedamos con esta parte, estos halos que tienen al menos de la línea amarilla para este lado, y trabajamos con esos halos. Entonces calculamos las propiedades, las fracciones de gas sobre materia oscura, de estrellas, de bariones sobre materia oscura, en función del radio del void, para ver si encontrábamos alguna dependencia. El plot, este de acá, es fracción de gas sobre materia oscura. La línea azul es el void R, la línea roja es el void S, y podemos ver cómo, recordemos que el radio del void era 9.5, 9.75 megaparsec. Entonces, para fuera del void podemos ver cómo el void R tiene una fracción mayor de gas. Eso nos está diciendo que sus halos son más ricos en gas. Y en general, si uno se fija la fracción de bariones, o sea, de las partículas de gas más las partículas de estrellas, el void R siempre es más rico en bariones que el void S. Eso sería el gráfico este de acá. Internamente a los void, digamos, el void R, el void S, quizás en alguna sección parece como que es más rico en gas. Entonces, otra cosa que podemos estudiar es la fracción de estrellas sobre gas, que es este gráfico que tenemos acá. Entonces podemos ver que fuera del void, o sea, esta sección, tiene una mayor fracción de estrellas sobre gas para el void S. E internamente a los void es al revés. El void R tiene una mayor fracción de estrellas sobre gas que el void S. Entonces esto nos podría estar indicando que la región externa al void S, donde uno tiene una densidad más parecida a la del universo, fue más efectivo para formar estrellas. O sea, transformó más rápido sus partículas de gas en partículas estelares, y por eso creemos que tiene una fracción estelar mayor. Bien. Bien, entonces, como el objetivo del trabajo es comparar los halos con una región media del universo, lo que hicimos fue identificar en las resimulaciones qué parte, o sea, porque la resimulación no es solamente el void, sino que uno también resimula parte del universo hacia afuera, qué parte de ese box que resimulamos es representativo de una región de densidad media del universo. Entonces, el criterio que utilizamos fue calcular el contraste de densidad integrado, pero inversamente.
Es decir, en vez de integrar desde el centro del void hacia afuera, integrar desde fuera del void hacia adentro. Entonces la integración se hizo desde 32 megaparsec hacia adentro de la resimulación. Este gráfico que tenemos a la derecha. Siempre el void S es la línea roja y siempre el void R es la línea azul. O sea, de acá para todos los gráficos que hay en adelante. Y podemos ver cómo en la región de entre 25 y 30 megaparsec, el void S tiene la densidad media del universo, o sea, una densidad integrada de 0. Y el void R, si bien no llega a tener una densidad media del universo, es la región más cerca que hay al void. Y eso tiene sentido porque recordemos que el void S tiene una pared muy sobredensa y después alcanza la densidad media del universo, y el void R crece siempre hasta alcanzar la densidad media del universo. Entonces, bueno, esta región, que es lo más parecido que tenemos a una densidad media, la utilizamos como una región externa a los void. Entonces, de acá en adelante vamos a comparar los halos de los void con los halos de la región externa, donde la región externa es la de entre 25 y 30 megaparsec. Y lo que hicimos fue identificar los halos de esa región y meterlos en una única muestra de región externa, o sea, tanto los del S como los del R. Para identificar los halos de los void, debido a que nosotros los identificamos con recordemos, en esferas de densidad integrada de menos 0.9, que nos quedaban de 9.5 megaparsec, pero teníamos muy pocos halos en esa región, entonces lo que hicimos fue relajar un poco el criterio y decir, bueno, que en vez de 0.9 sea menos 0.7, o sea, agrandar un poquito el radio. De esa manera los radios nos quedaron de 13 megaparsec para el void R y de 10 megaparsec para el void S. Entonces identificamos los halos, los separamos en diferentes cortes en masa, o sea, el corte 1 son los halos menos masivos, el corte 3 los halos más masivos, que bueno, abarcan masas de 10 a la 11 masas solares. El corte 1 halos de menos de 10 a la 11, de 1,2 por 10 a la 11 masas solares, que son menos de 120 partículas. El corte 2, halos de entre 1.2 por 10 a la 11 y 2.9 por 10 a la 11 masas solares. Y el corte 3, de 2.9 masas solares hasta 7.8 por 10 a la 11 masas solares. Y nos quedaron, bueno, 170 halos en el void S y 230 en el void R. Y acá podemos ver cuántos en cada uno de los cortes. Pero bueno, recordemos, el corte 1 el menos masivo, el corte 3 el más masivo, el corte 2 el del medio. Y calculamos entonces la fracción de gas sobre materia oscura que tiene cada uno de los halos, para cada uno de los cortes. Y comparándolo siempre con la región externa, que es el histograma en gris. Y podemos ver entonces cómo en el corte 1 y en el corte 2 es muy marcado que los halos del void S son menos ricos en gas, es decir, tienen una fracción menor de gas sobre materia oscura. Si hacemos un poquito de memoria, cuando vimos el perfil, el void R nos daba que siempre tenía más bariones, entonces esto que el void S, entonces es esperable un poco esto. Pero en el tercer corte en masa, o sea, para los halos más masivos, la fracción es la misma. Uno podría pensar, bueno, capaz que es menor la fracción de gas en el S porque forma más estrellas. Entonces calculamos la masa de bariones, o sea, gas más estrellas sobre materia oscura, y podemos ver el mismo comportamiento para el corte 1 y corte 2 en masa, o sea, los halos menos masivos. Seguimos teniendo que el void S es menos rico en bariones que el void R. Y para el tercer corte en masa, no se observa esa propiedad, digamos. Después lo que hicimos fue estudiar, bueno, la temperatura del gas dentro de los halos, y para eso lo que hicimos fue calcular para las partículas de gas que tiene cada halo, nosotros conocemos la temperatura, calcular una temperatura media, o sea, el promedio de la temperatura de las partículas de gas de cada halo. Hicimos los histogramas, y también siempre separados los tres cortes en masa. Entonces, bueno, recordemos el histograma rojo es el void S. Entonces, para el primer corte en masa, tenemos que el void S tiende a ser más caliente que el void R. O sea, los halos tienden a tener más alta temperatura. En el segundo corte en masa, es súper marginal la tendencia, pero uno podría decir lo mismo también, que tienden a estar un poquito más calientes los halos del void S. Y en el tercer corte en masa no tenemos diferencia. Entonces, debido a este comportamiento que vemos de que el void S
los halos más pequeños del BOI S tienden a estar más calientes y que el BOI R presenta una fracción mayor de bariones, o sea, es más rico en bariones que el BOI S. Eso podría estar indicando de que una diferente tasa de fusiones en los halos de estos dos ambientes generaron este comportamiento, y uno lo puede pensar a esto debido a que, bueno, si yo tengo más fusiones, voy a perder más gas, entonces voy a tener halos menos ricos en bariones, explicando este comportamiento. Y más fusiones van a desencadenar más procesos de formación estelar, y eso va a desencadenar que los halos estén más calientes. Entonces, bueno, debido a que la dinámica que tienen los void S y R es diferente, este comportamiento podría de alguna manera ser posible, digamos. Entonces, bueno, para ver si esto es así, uno lo que tendría que hacer es estudiar los árboles de fusión de los halos en estos dos ambientes y ver si es cierto que el S tiene una mayor tasa de fusión que permite explicar estos comportamientos. Bueno, calculamos también el parámetro de spin, que sería la velocidad angular que tiene cada halo dividido la que debería tener para mantenerse en equilibrio. Para los tres cortes en masa. Bueno, y bueno, no observamos ninguna tendencia a que haya alguna diferencia o no. Eso está como por completito nomás. Bueno, también estudiamos las densidades de los halos. Para eso lo que hicimos fue, bueno, calcular cuánta masa tiene, ya sea de gas o de materia oscura, dividido el volumen que tiene el halo. Esto que están viendo es densidad de gas, o sea, partículas de gas sobre volumen del halo, siempre para los dos void, y para la región externa, siempre para los tres cortes en masa. Y acá lo que observamos es que los halos del void S tienden siempre a ser un poco más densos que los halos del void R. Es decir, los histogramas tienden a estar siempre más corridos hacia este lado, ¿bien? Cuando vemos la densidad de materia oscura, o sea, partículas de materia oscura dividido el volumen del halo, también tenemos este comportamiento en el sentido de que el BOI S tiende a tener sus halos más densos que el BOI R. Entonces, cuando uno observa cómo son los radios de estos halos, encontramos que los halos del BOI S, como es esperable, son más chicos que los halos del BOI R. O sea, el histograma rojo siempre está corrido hacia este lado respecto al histograma azul. Entonces, bueno, debido a que los halos son más chicos en el BOI S, es que sucede, bueno, que también son más densos. Bien. Después, para caracterizar el entorno local a las estrellas, para ver si hay alguna característica en los void que permitan caracterizar las zonas de formación estelar, lo que hicimos fue, para las partículas estelares, estimar una densidad en base a su enésima vecina más cercana. Entonces, nos paramos en las partículas estelares de la simulación, calculamos cuál es la enésima vecina más cercana y con esa distancia estimamos una densidad local. Y eso lo hicimos estudiando densidad local de estrellas alrededor de estrellas, de gas alrededor de estrellas y de materia oscura alrededor de estrellas. O sea, para las tres componentes de la simulación. Debido a que uno tiene 10 veces más materia oscura o gas que estrellas, la enésima vecina fue 5 cuando quiero estudiar densidad de estrella alrededor de estrella, y 50 cuando quiero estudiar densidad de gas o materia oscura alrededor de estrellas. Entonces, cuando vemos la densidad alrededor de estrellas, que sería el gráfico de mi izquierda, no observamos ninguna tendencia muy fuerte, es decir, parece que da lo mismo estar en un void, ya sea S o R, o estar en la región externa. Pero cuando vemos la densidad local de gas alrededor de las estrellas, sí hay una tendencia a que el histograma rojo está más corrido hacia la sección de más alta densidad respecto al void R y respecto a la región externa. Entonces, de alguna manera, esto parecería estar indicando que las estrellas se forman en entornos de más alta densidad de gas en el void S que en el void R, o al menos para nuestro void. Y cuando estudiamos la densidad de materia oscura alrededor de las estrellas, que sería el gráfico de la derecha, hay un comportamiento muy marginal de los void a ser menos denso en materia oscura, pero de vuelta esto es la señal no es para nada clara y contundente.
Entonces, para hacer esto de manera más correcta, lo que hicimos fue estudiar la función de correlación, que de alguna manera nos va a marcar cómo es el perfil de estrellas, de gas y de materia oscura alrededor de nuestras partículas estelares. Entonces, la función de correlación se calcula, bueno, es el exceso de probabilidad de tener un par de galaxias o un par de partículas separados una distancia r respecto a la probabilidad que uno tendría de tener ese par de partículas si la distribución de partículas fuera aleatoria. Es decir, si no hubiera correlación, es decir, si las partículas se distribuyeran homogéneamente, digamos, daría lo mismo estar a una distancia que a otra. Entonces, la correlación sería 0 y la probabilidad sería simplemente el número medio de partículas por el volumen en que uno está integrando. Entonces, la función de correlación se puede calcular con el estimador de Davis and Peebles, donde uno lo que hace es contar mis pares de galaxias, mis pares de partículas a una distancia r, y dividido respecto al pares de partículas que yo debería tener si la distribución fuera aleatoria. Entonces, para calcular el número de pares teórico o aleatorio, uno puede tirar partículas de manera aleatoria y hacer la cuenta, o uno puede estimar el número de pares teóricos calculando una densidad teórica de pares, que uno la calcula en base a las partículas alrededor de las cuales va a calcular la correlación, que vamos a llamar partículas trazadoras, que en nuestro caso, recordemos, son las partículas estelares, que son 5.000 en el BOI-S, 17.000 en el R y 250.000 en la región externa. Y esas estrellas, esas partículas trazadoras, multiplicadas por la densidad de partículas de cada tipo que hay, o sea, de materia oscura, estrellas o gas, en la simulación nos va a dar una densidad de pares. Y esa densidad de pares, por el volumen en el que estoy calculando el número de pares, me va a dar el número de pares teórico. Entonces, de esta manera, calculamos el número de pares teóricos y podemos calcular las funciones de correlación que estamos viendo acá. Recordemos que son funciones de correlación, pero locales. O sea, yo estoy mirando el radio de kiloparsec. Y estoy haciendo correlaciones y autocorrelaciones. O sea, la correlación de partículas estelares con partículas estelares, que sería autocorrelación, y la correlación de partículas estelares con partículas de materia oscura o de gas. Entonces, este gráfico de acá es la autocorrelación de las partículas estelares. El mismo código de colores que antes, en azul la región en negra la región externa, en rojo el BOI-S, en azul el BOI-R, y vemos que el BOI-S tiende a estar con menos correlación, menos autocorrelación que el BOI-R, y más que nada que la región externa, en todas las distancias. Cuando vemos la correlación de materia oscura, tenemos el mismo comportamiento, en el sentido de que el BOI-S, la línea roja, tiende a tener menos correlación que el BOI-R o que la zona externa. Entonces, estudiando las correlaciones, autocorrelaciones estelares y la correlación cruzada de estrellas con materia oscura, los dos BOI tienden a tener menos correlación que la región externa, pero en particular el S menos correlación que el R. Lo cual nos está diciendo que el BOI-S está habitando a los más chicos que el BOI-R y que la región externa. Pero el comportamiento más interesante que tenemos es que cuando estudiamos la correlación cruzada de gas alrededor de las estrellas, vemos que el BOI-S en el entorno local a las estrellas tiene más correlación, lo cual nos está diciendo que hay una mayor densidad de gas alrededor de las estrellas en el BOI-S, a diferencia del R y de la región externa. Y el comportamiento no es una ley de potencia, sino que es como que se cruza en algún momento. Y después, a partir de un cierto radio, los halos de la región externa tienen más correlación que los halos de los BOI. Y el BOI-S, que a distancias cortas tiene más correlación, a grandes distancias tiende a tener menor correlación. Entonces, volviendo un poquito para atrás, este comportamiento, el de que las estrellas tienen más correlación de gas alrededor de las estrellas, es consistente con lo que habíamos visto antes con los histogramas, de que teníamos el histograma de gas corrido respecto a los histogramas de materia oscura, teníamos el histograma del BOI-S
hacia densidades más altas respecto al histograma de la materia del BOIR y de la región externa. O sea, es consistente con eso en el sentido de que las estrellas en el BOIS tienen un entorno en gas más rico que en el BOIR y en la región externa. Bueno, entonces tenemos menor correlación tanto estrella-estrella como estrella-materia oscura en el BOIS. El BOIS mayor correlación estrella-gas a escalas chicas. Y en general los BOIS siempre menos correlacionados que la región externa. En una segunda parte del trabajo, lo que hicimos fue estudiar los diagramas de fase y en particular cómo las diferentes fases del gas trazan diferentemente la estructura de los void y ver si de alguna manera podíamos hacer una caracterización del estado bariónico, o sea, el estado del gas en los void respecto al estado bariónico del universo a algún redshift más alto, o sea, un universo más temprano, para ver si podíamos comparar los void con un universo más joven. Para eso lo que utilizamos fueron, bueno, las simulaciones de los void y una simulación de referencia, la simulación REF, que es una simulación de un box de 125 megaparsec, o sea, un box casi cosmológico, con la hidrodinámica, por supuesto, y con el mismo nivel de resolución, o sea, la misma masa por partícula que los dos void. Y esto es debido a que los modelos subgrid siempre son muy sensibles a la resolución que uno tiene. Entonces, no podíamos comparar los void con una simulación hidrodinámica que tuviera otra resolución. O sea, fue fundamental hacer una simulación con exactamente la misma resolución que los dos void para tener con qué comparar. Y que las diferencias no sean debidos al modelo que uno esté utilizando de astrofísica. Bueno, por supuesto, la misma cosmología. Entonces, ya con esas simulaciones, con la nueva simulación de referencia, construimos el diagrama de fase del universo a Z0. O sea, esto es toda la simulación de referencia. O sea, acá hay metido void, hay metido cúmulos, hay metido filamentos, o sea, hay todo metido en esa simulación. Entonces es representativa de un universo general. Y los diagramas de fase, que son estos que estamos viendo acá, lo que hacen es viñar las partículas, o sea, separar las partículas en densidad y en temperatura. Siempre se presentan en log. Y lo que hicimos fue dividir las partículas en 4 regiones, que son la región de gas difuso, que es gas a baja densidad y baja temperatura, la región de gas condensado, que es gas denso y a baja temperatura, que vendría a ser el gas que está dentro de los halos, y por eso es que está denso, y es gas que es combustible para formación estelar debido a que tiene una temperatura baja. Después tenemos el gas que está dentro de los halos y a alta temperatura, que es esta región de acá, gas denso y caliente, que es gas que ha sido calentado por procesos de feedback dentro de los halos. Y después tenemos el gas WIM, que es el gas a baja densidad y alta temperatura, que es gas que, bueno, como tiene baja densidad, no está dentro de los halos, pero es gas que está cerca de los halos de alguna manera y que es calentado por el feedback de la formación estelar y por los shocks que se producen en el momento en que el gas empieza a caer hacia los halos. Entonces, estas fases de gas están en diferentes regiones del universo, en diferentes estructuras, como podemos apreciar en este gráfico de acá. El gas difuso, podemos ver que es menos sensible a la estructura que el resto de las fases del gas, porque lo podemos encontrar en los grandes filamentos, pero también lo podemos encontrar dentro del void, donde teníamos menos densidad de partículas, digamos. Esto que están viendo acá son cortes de 5 megaparsec que pasan por el centro del void S. El void S está acá. Entonces, el gas difuso se puede ver que es menos sensible a la estructura, o sea, está en las partes donde hay estructuras, donde hay filamentos, donde hay nodos, y también en las partes donde no hay ninguna estructura clara. Por ejemplo, dentro del void. El gas condensado, vemos que está siempre tras estructura, porque es gas que está dentro de los halos. Y los halos se van a encontrar ya sean filamentos o ya sean los nodos. Y el gas caliente es gas que también está dentro de los halos, pero está en los halos más grandes, porque tiene que estar en halos que hayan formado galaxias, que hayan formado estrellas. Entonces, si vemos la estructura que traza el gas caliente, podemos ver que también es la misma estructura que traza el gas condensado. En términos generales siempre, ¿no? Y el gas WIM, uno
que es gas a baja densidad y alta temperatura, es gas que no llegaba a estar dentro de los halos, pero se encuentra siempre en los filamentos. Entonces podemos ver cómo el filamento es fuertemente trazado por el gas WIMP. Y en particular acá podemos ver cómo las diferentes fases del gas trazan la estructura de manera diferente. Entonces es esperable que tracen el perfil de los Void también de manera diferente. Entonces, construimos el perfil del contraste de densidad integrada de los Void para las diferentes fases del gas. O sea, separamos el gas en sus 4 fases y calculamos el contraste de densidad integrada. Para eso era necesario conocer la densidad media de cada fase de gas en el universo, a Z0. Entonces, para eso utilizamos la simulación de referencia. Entonces, conociendo la densidad media de cada fase del gas, se construyen los contrastes de densidad integrada. Y, bueno, se ve un poco lo que habíamos dicho recién, de que el gas difuso, que es la línea negra, es menos sensible a la estructura. De hecho, podemos ver que dentro del gas, dentro del void, hay gas difuso, y fuera del void hay gas difuso, pero este no traza la pared. Es como que no es tan sensible a la estructura, como sí lo es el gas más caliente, ya sea en su fase caliente o en su fase WIMP, que son las líneas rojas y azules, que podemos ver que dentro del gas no encontramos prácticamente, dentro del void no encontramos prácticamente gas de este tipo, y al alcanzar la pared del void, estos trazan el contraste de densidad, o sea, de una manera muy pronunciada, llegando a ser 3 veces la media, ¿bien? Y el gas condensado está como en un término medio, ¿no? O sea, es sensible a la pared, o sea, traza la pared del void, pero no tan fuertemente como las otras fases del gas. Y otra cuestión bastante interesante, que les mostré el void S, el void R está acá, es que el void R es muy similar al interior del void S. Si nos fijamos, el gas difuso siempre tiene un contraste más alto dentro del void R, o sea, en el void R, ya sea dentro del void, que es esta región, o sea, internamente a los 10 megaparsecs, como en la región externa, como internamente al void S. Después tenemos el gas condensado, al igual que en el void R, y al último tenemos las fases más calientes del gas, que son la caliente y el WIMP. Y esto es de alguna manera también es comprensible en el sentido de que el void R es como que uno lo identifica de 9 megaparsecs, pero si uno se sigue alejando del centro del void, uno sigue estando en un entorno subdenso. Entonces, el comportamiento no debería ser esperable un cambio brusco en sus fases, en su gas, respecto al void S, que alcanza la pared y alcanza el borde del void, tiene una fuerte pared donde tengo cúmulos, tengo filamentos, tengo todo. Bien. Después lo otro que hicimos fue, bueno, ver de qué manera si es comparable el interior del void, o sea, el interior, el gas que encontramos internamente al void en su fase, con el gas que tenemos en un universo alto redshift. Y eso es debido a que si recordamos las propiedades que dije hace un rato de las galaxias que se encuentran observablemente en los void, bueno, tenían una diferencia de evolución química, diferente formación estelar, una menor tasa de fusiones, y de alguna manera, debido a que eran galaxias débiles y a que la estructura interna de los void no era tan fuerte, frecuentemente se compara a las galaxias dentro de los void con las galaxias del universo a alto redshift, o sea, de un universo más temprano, menos evolucionado. Entonces, bueno, eso para lo de las galaxias observacionalmente. Ahora queríamos ver si las fases del gas también son representativas de un universo más temprano. Entonces, para eso lo que hicimos fue construir, bueno, los diagramas de fase de los void y de la simulación de referencia a Z0 y compararlas. Y bueno, acá volvimos a hacer una redefinición del void, o sea, achicando un poco el radio, o sea, calculando un contraste de densidad de menos 0.6 en masa, porque por ahí si uno está en el borde del void, uno puede agarrar una sección de filamento y eso me puede introducir hacia dentro del void partículas que no sean representativas de un entorno subdenso. Entonces lo que hicimos fue, bueno, achicar un poquito el radio del void e irnos a la zona más interna donde solamente tenemos subdensidad. Bueno, con ese criterio nos quedaron radios de 8.1 y 8.8. Es decir, fuimos casi un megaparsec más dentro del void. Para hacer la comparación,
lo que hicimos fue utilizar la diferencia cuadrática media, que lo que hicimos fue, para cada fase del gas, estudiar, bueno, calcular la fracción, o sea, por ejemplo, la fracción de gas difuso en comparación a todo el gas, en el void y en el universo, digamos. O sea, la fracción de cada gas, la resta al cuadrado, la suma de todas las fases, nos va a dar la dispersión cuadrática media. Y de esa manera lo que hicimos fue comparar los void con todos los redshift de la simulación de referencia. Y construimos este gráfico que vemos acá, donde de vuelta, rojo es el void S, azul el void R. En el eje X tenemos el redshift y en el eje Y tenemos la diferencia cuadrática. Entonces, podemos ver cómo la diferencia cuadrática va disminuyendo hasta que, por ejemplo, el void S alcanza redshift 3.2, más o menos, y el void R hasta que alcanza redshift 2.9, más o menos. Entonces, con este criterio, nuestros dos voids nos estarían indicando de que los voids son representativos en su contenido bariónico a un universo a redshift más o menos 3. O sea, 2.9, 3.2 según el void, pero digamos 3. Bueno, acá podemos ver qué fracción de cada fase de gas hay en los voids y en su respectivo universo más cercano, más comparable. Y podemos ver que los números son bastante similares. Por ejemplo, el void S a redshift tiene a redshift 0, 86% de gas difuso, el universo a redshift 3, 87%, el gas WIMP 1.6 y 2.2, es decir, las fracciones son siempre comparables. Pero después lo que quisimos decir, bueno, eso si yo considero todo el gas junto, pero ¿qué va a pasar si yo me fijo independientemente cada fase de gas? O sea, ¿es representativo la fracción de gas difuso del void S, por ejemplo, a la de un universo a Z3.2 o no es tan así? Bueno, acá, antes de eso que dije, están los diagramas de fase de los dos void con los del universo a su respectivo redshift más comparable. Bueno, podemos ver que los diagramas de fase son similares y lo que nos está faltando, en general, es gas caliente, digamos. O sea, los void tienen mucho gas difuso y mucho gas condensado, pero poco gas WIMP y poco gas caliente, al igual que el universo más temprano. Y esto es debido a que, bueno, un universo a Z3 tiene muchísimo, o sea, recién está empezando a formar estrellas, digamos, no tiene tantas estrellas como el universo Z0, entonces no tuvo tiempo de calentar el gas y llenar esta parte, digamos, la parte de más alta temperatura. Entonces, bueno, con la idea de decir, bueno, cada fase del void es representativa de un universo a Z3, lo que hicimos fue ya no sumar esta diferencia con todas las fases, sino comparar fase una por una. Y lo que encontramos fue bastante polémico porque para el void S, o sea, tenemos acá en el eje Z, en el eje X el redshift, en el eje Y la diferencia cuadrática media. Para el void S podemos ver cómo el gas difuso, que es la línea negra, es representativo del universo a Z3.2. El gas condensado, que es la amarilla también, el gas azul, que es el gas WIMP también, o sea, todo un universo a Z3.2, el gas caliente de un universo a 2.9, es decir, similar. Entonces, en términos generales, bueno, el void S sí es bastante similar a un universo a Z3, 3.2. Pero el void R no es representativo, porque podemos ver cómo el gas condensado es similar a un universo a Z3.2, el gas difuso, que es la línea negra, es representativo de un universo a 2.9, la línea azul, que es el gas WIMP, es representativa de un universo a 2.5, el gas caliente, que es la línea roja, es representativo de un universo a 2.3, es decir, abarca un rango de redshift muy amplio el void R, o sea, casi un redshift, a diferencia del void S. Entonces el void S parece ser representativo en un universo Z3, el void R parece no ser representativo. Por supuesto que este análisis habría que hacerlo teniendo en cuenta errores. Por ejemplo, uno podría estimar el error haciendo realizaciones jackknife, quitando partículas de los diagramas de fase y ver cómo afecta eso. En ese sentido, es esperable que las fases calientes, que son las que tienen menos partículas,
tengan mayor incerteza. Pero la fase difusa y la parte condensada, ahí es donde está la amplia, casi el 90% de las partículas, no deberían tener tanto error. Y podemos ver que en el S, la condensada y la difusa trazan el mismo redshift, pero en el R, la condensada y la difusa trazan dos redshifts muy diferentes. Entonces, uno no es tan esperable, o sea, es esperable que la diferencia esta, si yo calculara los errores con alguna técnica, siguiera viendo que hay una diferencia en los dos redshifts para las diferentes fases del gas. Entonces, bueno, en términos generales, las conclusiones de este trabajo fueron que para la primera parte, donde estudiamos los halos, los halos de materia oscura en los void y en el universo, pudimos ver que, bueno, el Boy R es más rico, los halos del Boy R son más ricos en bariones, o sea, tienen mayor fracción bariónica por masa de materia oscura, y que el Boy S parecería que tuvo una formación estelar más eficiente fuera del void que el Boy R. Bueno, los halos del Boy S son menos ricos en gas, son menos ricos en gas, claro, y más calientes, y eso habíamos propuesto la idea de que podía ser a que hayan, que hayan tenido una diferente tasa de fusiones, y esto haya desencadenado procesos de formación estelar en los halos del Boy S y les hayan despojado de su gas. Bueno, halos en el Boy S son más densos, más chicos, y las estrellas en el Boy S tendían a tener un entorno más rico en gas que en el Boy R, y en general que en la región externa. Y sobre la segunda parte, donde estudiamos los diagramas de fase, en términos generales habíamos dicho, bueno, los void son representativos de un universo a Z3, pero cuando los habíamos visto fase por fase, eso se correspondía para el Boy S bastante bien, su fase caliente a Z3, el resto de la fase a Z3.2, pero en el Boy R las fases del gas abarcaban un amplio rango de redshift en representación del universo. Entonces, parecería ser que el Boy S es representativo de un universo más temprano y que el Boy R no lo es tanto. Si bien es esperable que estas diferencias, o sea, nosotros no estamos diciendo el Boy S es representativo del universo Z3, lo que estamos diciendo es que nuestro Boy S, para nuestra receta de formación estelar utilizada, el Boy S es bastante representativo de un universo a un dado redshift en todas sus fases y no así el R. Entonces, estas diferencias, digamos, estos números, digamos, los redshifts a los que son representativos, van a cambiar si uno cambia la receta de formación estelar que utilice, pero el hecho de que este S sea representativo de un universo a tanto redshift debería seguir existiendo. Entonces, bueno, ahí están las referencias, y bueno, muchas gracias a todos por venir desde la cuarentena. Bueno, muchas gracias.